hemos venido manejando, uniendo los dos conceptos de neumología y de oncología. Y lo que quiero hacer es algo muy práctico para que podamos nosotros llevar el tema por buen camino y que a todos les agrade y se les haga útil. Y vamos a empezar entonces, Jorge, por favor. Si me vas a ayudar, les pasando, por favor, ¿sí? Sí, Bueno, claro. aquí esta primera cita es solamente para enfocarnos en lo que vamos a hacer. Yo solo ofrezco modis res considerandi. Ortega Gasset escribió esta frase haciendo alusión a que lo que se trata es que hagamos nuevas cosas con una nueva manera de pensar o de ver. Aquí es porque la neumología ha tenido que progresar en todos los campos, incluyendo esto que es el diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces necesitamos ver las cosas de otra manera, ¿sí? Entonces abramos esa mente. La siguiente, por favor. Sí, bueno, entonces cuando tenemos nosotros a un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, puede haber varios escenarios posibles. La broncoscopía y el EBUS en particular, que es una forma de broncoscopía diagnóstica, es aplicable en el diagnóstico de cáncer de pulmón en estos diferentes escenarios, sin contar, claro, ahorita las partes de terapéutica, que eso no lo vamos a mencionar hoy. Pues hablando únicamente de diagnóstico, están esos escenarios. El paciente con alto riesgo es el paciente que a lo mejor tenemos un protocolo de alto riesgo de grandes fumadores y que ya tienen alguna evidencia de algún cambio de displasia endobronquial, está haciendo revisiones continuas. Eso no es algo que se acostumbra a hacer todavía en México, pero bueno, hay luces especiales para ver esto. Entonces se hace una broncoscopía para revisar la vía aérea, ¿no? Ya hablando ya de los temas que más nos conciernen, bueno, estaría el paciente que ya tiene algún estadio de cáncer de pulmón, empezando por un nódulo pulmonar, ¿sí? Son estadios tempranos, va a ser el 1 y el 2. Los pacientes en estadios 3 y en estadios 4. Aquí aclarar que la mayor parte de los pacientes van a llegar a nosotros ya en estadios 4. La literatura es 8 de cada 10 pacientes llegan a estadio 4. La realidad en México es que posiblemente 9 de cada 10 ya llegan a estadio 4. Entonces, es lo primero que tenemos que tratar de identificar, si ya hay o no metástasis. La siguiente. Bueno, esta lámina es es un árbol de decisiones, pero solamente para explicar que nosotros tenemos que citar muchas situaciones, muchos detalles a la hora del examen, de la historia del examen físico, para poder saber por dónde está el asunto y bueno, ya ir concretando que el paciente puede ser sospechoso de tener un tumor maligno. La siguiente. En esta otra, bueno, ya tenemos una sospecha radiológica, podemos ver diferentes tipos de consideraciones. Desde arriba tenemos lo que es un estudio inicial de tomografía, ¿sí? Donde el paciente puede tener solamente una tomografía de su tórax o de su abdomen, y tenemos otras posibilidades que se van abriendo, ¿sí? Y podemos encontrar diferentes cosas en cuanto a un tumor primario que ya aparezca en el estudio, su tamaño, su apariencia, los márgenes, la localización, si ya tiene comorbilidades que haga sospechar que puede ser cáncer, y bueno, otros estudios ya más sofisticados que nos van a ayudar en el diagnóstico y estadificación. Ahí cabe mencionar que el PET funciona desde el nódulo pulmonar solitario, entonces no habría una razón para no pedirlo si es que lo tenemos disponible por la estadiaje o por el tamaño del tumor. Finalmente, la resonancia magnética funciona más cuando tenemos ya sospecha de tener síntomas o problemas en el sistema nervioso central en un momento dado. La siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos ya es un paciente con sospecha. Un rápido repaso del TNM8, porque al final de cuentas lo necesitamos nosotros aplicar en lo que estamos decidiendo, ¿no? Y es que el paciente en estadio 4, bueno, ya te va a tener un curso y una forma de atenderse distinta al paciente que está en estadios más tempranos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente tiene o no una actividad tumoral metastásica. Esta actividad puede ser pleuras del mismo lado del pulmón o contra el pulmón contralateral en un momento dado.
Una adenopatía distal también se cuenta como en un momento dado, si sale de los ganglios regionales que llegan hasta los supraclaviculares y escalenos. Entonces, si la adenopatía está más arriba de eso, bueno, ya tenemos una metástasis también. Si tenemos una masa periférica, bueno, una metástasis, el cerebro, hueso, hígado, glándulo suprarrenal, también por default es un estadio 4. La siguiente. Ahora, esto que, bueno, hay que tenerlo muy a la mano, solo para recordarle cómo es la clasificación del TNM nuevo. Entonces está ahí las soluciones de T1, T2, T3 y T4. La siguiente, Jorge. El N es importante, lo que tenemos que recordar es que el N0 no hay ganglios regionales, en el N1 ¿sí? Ya hay adenopatía bronquial o ipsilateral, ¿sí? Y en el N2 ya encontramos que las estaciones mediastinales y subcardinales, que vamos a ver en un momento, ya se encuentran afectadas. En el N3 ya encontramos ganglios contralaterales, ya sea mediastinales o iliares, y en un momento dado ya vamos a ver ganglios en el cuello positivos, que son supraclaviculares y del triángulo escaleno. La siguiente, por favor. Este se los puse para que no olviden dónde está el triángulo escaleno. Arriba de los supraclaviculares, ahí vamos a encontrar ese sitio de adenopatía. Hasta ahí todavía tenemos un N3. Si vemos que hay adenopatías arriba de ese nivel, en cuello, es que ya el paciente ya será un estadio 4, ya es una metástasis, ya no es solo un N3. La siguiente. Bueno, entonces en el M, bueno, recordar que si es M0 será un estadio menor al 4, y los M1, bueno, son ya metástasis que están ya sea ahora sí que prácticamente ya afectando las pleuras, como forma de quedo pleural o como forma de anolos pericárdicos, o que están en un momento dado en un nódulo contralateral en el nódulo contrario. Finalmente, en el M1B encontramos ya metástasis únicas y en el M1C encontramos múltiples metástasis. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí, importante recordar lo que estamos diciendo. El M1A, vemos cómo está el tumor, ahí la masa en verde, con un líquido pleural, ahí por definición inmediatamente es un estadio 4, ya no son los estadios obviamente que se van a operar. Los M1A estamos viendo números contralaterales, el M1B estamos viendo ya una metástasis única en diferentes órganos extratorácicos y el M1C ya estamos encontrando múltiples metástasis. Precisamente este ejemplo muestra muy bien cómo funciona un PET para identificar que ya hay enfermedad extratorácica, ¿no? La siguiente. Aquí, bueno, recordando ya lo que es la estratificación, ¿sí? En esta tabla que cruza el tamaño de T1 T4 y la metástasis con el tipo de nódulo, podemos ver los diferentes estadiajes, recordando que lo que es verde, amarillo y azul son estadios quirúrgicos, entonces eso nos interesa identificarlos. El 3B y el 3C, según si se lleva un protocolo quirúrgico para esos estadios, por ejemplo con inmunoterapia, pues ya se tendrán que hacer de manera individual los casos. Los estadios que están en morado y rosa, pues son los estadios que ya no son quirúrgicos, a menos que se cuente con un protocolo para metástasis únicas, por ejemplo, y que se atienda la metástasis única y se opere en un momento dado el tumor, si es que ese es el protocolo, pero ya sale de la norma, ¿no? La siguiente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya hablando de broncoscopía, desde que vemos algunos síntomas tenemos que sospechar que ya hay algo. Por ejemplo, si el paciente tiene tos y falta de aire, hay que sospechar obstrucción bronquial. Si el paciente ya tiene neumonía posobstructiva, también tenemos que sospechar que tiene un tumor. Los pacientes con dolor torácico también lo tenemos que sospechar. Si el paciente está tosiendo sangre, pues también es un paciente que va a requerir broncoscopía. Y podemos encontrar otra cosa, por ejemplo, la parálisis de las cuerdas vocales. Ahí nosotros vamos a ver eso en la broncoscopía, que está la parálisis, debemos sospechar que ya está afectando al nervio frénico ipsilateral, ¿sí?
La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, cuando vemos que un paciente tiene actividad tumoral fuera del tórax, pues ya la estratificación es 4 en automático. Entonces, preocuparse mucho por el mediastino no tiene importancia. Decirle, voy a hacer un EBUS a este paciente, ¿no? No la tiene como tal, ¿no? Si estamos en un hospital escuela como el INER y se está llevando a cabo un protocolo para hacer EBUS en estadios ya 4 para obtener cierto grado de rendimiento diagnóstico, algo así, pues se podría hacer, pero en la práctica ya si el paciente tiene actividad extratorácica o lo que dijimos, una metástasis intratorácica, ya que lo clasifico como estudio 4, el EBUS y la biopsia con aguja fina, que es el TBNA, no tendría ya mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sepamos si existe actividad tumoral extratorácica. Otra vez, si estamos en un hospital que cuenta con PET, pues es el estudio inicial en un momento dado para ya no estamos enfrascando en algo que no se necesita, ¿no? Sí, porque al final de cuentas el EBUS tiene un costo, ¿no? Entonces hay que evaluar todo eso. La siguiente. Bueno, aquí esta lámina a mí me gusta para ejemplificar cómo le decimos al paciente y es muy útil. Este árbol volteado, bueno, es la tráquea y sus bronquios principales, son las ramas, y bueno, el parénquima son las hojas. Ahí el tumor puede ser cualquiera de esas manzanas o el pajarito que está ahí volteado, cualquiera de ellos puede ser. Entonces, aquí el tema es que esto nos ayuda a ejemplificar la situación con el paciente y decirle qué es lo que vamos a hacer. Les comentaba ahí por las zonas piedritas del árbol, si hay ganglios supraclaviculares, pues bueno, que no sean supraclaviculares, sino más arriba que supraclaviculares y de escaleno. Si ya encontramos eso, pues prácticamente ya, bueno, prácticamente de ahí se toma la biopsia, ya no tenemos que hacer procedimientos intratorácicos, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Bueno, cosas importantes que siempre les comento. Bueno, si un paciente ya se estudió 4 y no es quirúrgico, pero hacemos la biopsia, pues estamos de acuerdo en que se haga la biopsia, porque si no, no podemos dejar que el oncólogo dé tratamiento, ¿no? El oncólogo necesita saber el tipo de tumor que es y tener material suficiente para inmunohistoquímica y para además estudios moleculares, porque de otra manera no va a dar el mejor tratamiento. Entonces, sí estoy de acuerdo que se haga un estudio diagnóstico, y aquí es donde entra la broncoscopía muchas veces muy bien, o la biopsia transtorácica del radiólogo. Si se va a operar a un paciente de este tipo, hay que pensarlo 2 veces, porque como le pongo ahí, debe haber una buena razón para operar a un paciente no quirúrgico. Pues solamente que el acceso no pueda ser broncoscópico o transtorácico, se deberá de hacer una cirugía, ¿no? La siguiente, y eso porque esos pacientes luego no tienen la reserva respiratoria suficiente, entonces ya nos empezamos a meter en problemas, y si operamos un paciente con baja reserva respiratoria y queda intubado, pues ya, ya estuvo mal, o si queda muy debilitado. Es más, el propósito de la biopsia debe ser no bajar el ecogio del paciente. ¿Sí? La siguiente. Ok, entonces otra cosa importante, estamos buscando biopsiar la N, por ejemplo en un EBUS, tenemos que irnos por la N más alejada, ¿sí? Si la N está ahora sí supravehicular o escaleno, pues esa es la N que hay que biopsiar. Si es dentro del tórax, pues la más alejada, como podemos ver ahí en el ejemplo, va a ser la que más información nos va a dar, ¿sí? La siguiente. Bueno, entonces, otra cosa importante, bueno, la biopsia debe ser muy, muy limpio el procedimiento, en el sentido de que debe ser poco invasiva, segura y sencilla, ¿no? ¿Sí? Y pues debe ser en el lugar correcto, la cantidad suficiente. La siguiente, Jorge. Y bueno, para que así el oncólogo tenga el suficiente material para su diagnóstico histopatológico, inmunohistoquímico molecular especializado, porque ahora eso es todo lo que se requiere para dar el mejor tratamiento. Y sin tejido no se puede, ¿no? La siguiente. Otra cosa importante, bueno, no confundir metástasis que vengan de otro lado, porque nos pueden meter en un problema. Si bien broncoscópicamente es invasión mínima o invasión mínima, o por
bueno, por una biopsia perdón, una biopsia transtorácica es invasión mínima, hasta la toracoscópica pues invasión mínima. Si nos vemos en una cirugía grande de tórax y resulta que el tumor viene de otro lado, pues ya estamos en un problema, ¿no? Si viene de un riñón o viene del colon, ya estamos complicando al paciente en vez de ayudarle. Tienen que estar muy atentos a eso, por favor. El siguiente. Bueno, otra cosa importante, si ya estamos haciendo broncoscopía, tenemos que obtener resultados, ¿no? Entonces hay que ser decididos y tener la capacidad y la confianza para hacerlo, pero bueno, también sin arriesgar al paciente, ¿no? Debemos hacerlo bien, eh, eh, con firmeza, pero sin lastimar. La siguiente. La siguiente, aquí otra cosa importante, bueno, antes de hacer la broncoscopía, revisen muy bien los estudios antes de empezar para hacerlo de manera correcta y planeada, ¿no? Saber desde el principio qué vamos a hacer, qué vamos a biopsiar. Sí es cierto, hay cosas que durante el transcurso se tienen que decidir, pero la planeación tiene que ser primero. ¿Sí? La siguiente. ¿Sí? Cosas que pueden suceder, bueno, que de repente que necesitamos hacer un procedimiento a la vez, puede ser que hagamos una broncoscopía y que tengamos que hacer una toracocentesis en el mismo evento o hasta una toracoscopía médica en el mismo evento con la misma anestesia. ¿Sí? Y ahí pues eso puede ser complementario para saber si hay actividad tumoral en la prueba. La siguiente. Eh, lo que no recomendamos mucho pues es biopsiar lugares que son difíciles y de alto riesgo con la idea de tener un diagnóstico de la metástasis, ¿no? Por ejemplo, cerebro, hígado, hueso sí se puede, pero la biopsia se maltrata mucho en su proceso de calcificación. Otros lados, como ya les dije, ganglios que están fuera de las regiones del N3, estos son muy útiles y bueno, en algunos lugares han llegado a hacer algunas abelectomías para saber si lo que tiene es una masa benigna o maligna de suprarrenal. A veces hay adenomas suprarrenales que pueden estar causando mucho ruido en la decisión de hacer una cirugía curativa del tórax y primero entran a hacer la adrenalectomía, ¿no? La siguiente. Bueno, ok, entonces también habrá que diferenciar si estamos viendo hernias pleurales que no sea un tumor metastásico. La siguiente, lo que ya les venía comentando. La toracoesopémica ya lo comentábamos, sus usos, bueno, si pensamos que la enfermedad pleural puede complementar a una broncoscopía, hasta en el mismo procedimiento, si ustedes tienen las condiciones necesarias en el donde hagan el procedimiento para hacer los dos procedimientos a la vez. La siguiente. Entonces, pásame el siguiente, Jorge. Esto habla un poco de tomografía, pero ahorita ya me quiero enfocar a lo siguiente, y lo siguiente pues es hablar sobre PET. Realmente la tomografía ofrece menos información, aunque donde no lo hay, yo soy en el nivel como ustedes, bueno, se tiene que hacer tomografía de tórax, abdomen y complementar con un gamma óseo. Sin embargo, el PET-CT ya en los hospitales lo cuentan y es el método de elección ya para saber de una vez pues con la actividad intratorácica y extratorácica y aquí tomar en cuenta que en ocasiones eh, puede aparecer alguna lesión mediastinal que pueda o no ser, sobre todo si el SV no es muy alto, y puede resultar en falso positivo si el proceso es infeccioso. Entonces ahí vamos a tener que tener ya que proceder a lo que sigue, que es tomar en cuenta al mediastino en la estratificación. ¿Sí? Porque al final de cuentas, la estratificación mediastinal va a cambiar la decisión de lo que vamos a hacer. La siguiente. Bueno, entonces, en lo que es la aproximación clínica, aquí, eh, eh, bueno, el PET es esencial y puede diferenciar lesiones malignas después de 1 centímetro. Eso nos deja en un entredicho en las lesiones que son subcentímetro y pues eso ya nos pone en los pacientes cuál es el siguiente paso a seguir. Pero bueno, ya cuando la lesión en 1 centímetro es bastante confiable para ayudarnos a saber qué es lo que sigue en la toma de biopsias. ¿Sí?
Entonces, la siguiente. Bueno, aquí ya tenemos un árbol de toma de decisiones de lo que serían una situación de ya hacer procedimientos invasivos. Lo que se aconseja siempre es que haya un grupo especializado, un tumor board que sea multidisciplinario y que se haga una junta como las que tienen cada semana en el INER para sus pacientes y bueno, que se tomen a cabo una serie de consideraciones. Al final tenemos que decidir entre una serie de procedimientos. Aquí esta parte resulta muy útil porque bueno, la afectación ya central, que lo vemos del lado izquierdo, lo que se ve en la parte ya central de un tumor, bueno, lesiones centrales, ya es donde tenemos cabida con el EBUS y con el TBNA, les decía que es la toma con aguja fina ciegas, sí, pero vía broncoscópica. La periférica que estábamos mencionando, ¿no? Que se puede hacer a través de navegación electromagnética o ya algún tipo de procedimiento toracoscópico o la biopsia transtorácica guiada por tomografía. Cuando hablamos de mediastino, bueno, aquí es principalmente el tema en que se tiene que hacer o EBUS, o la biopsia con aguja fina, también con broncoscopía o una mediastonoscopía. Finalmente, bueno, si el problema es muy periférico y afecta la pleura y hay líquido, ahí es donde hacemos la toracocentesis y la toracoscopía. ¿El siguiente? Entonces, bueno, ya dependiendo precisamente del árbol que habíamos visto y donde estén las lesiones, es donde nos tenemos que fijar, ¿no? Normalmente las grandes lesiones son o hago broncoscopía o hago una transtorácica o lo metemos a algún procedimiento quirúrgico, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando tenemos que la enfermedad es únicamente intratorácica y no tenemos evidencia de metástasis a ningún nivel, entonces ahí es donde ya cobra importancia la estratificación del mediastino. Entonces, pasando esto, si el paciente se dio 4, hacer estratificación del mediastino no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, pero si la enfermedad es intratorácica, entonces sí ya cobra importancia, y si esa está localizada la lesión, con más razón. Entonces eso ya lo hace importante, ¿no? Porque eso nos identifica qué paciente es potencialmente quirúrgico y nos va a dar la correcta estratificación. La siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a esto, la aproximación de esos pacientes, pues puede haber ruido, ya hemos mencionado nódulos pulmonares indeterminados o negativos, y esos son los que se tienen que discutir en el tumor board, pues si nos vamos a hacer caso o no. Normalmente si la lesión es medio centímetro, pues se le deja como que no es el problema a investigar y se prosigue. La siguiente. Bueno, entonces, lo que les había comentado, en lo que nosotros hagamos, le tenemos que ofrecer al paciente pues un diagnóstico de estratificación y no debemos de lastimar al paciente. Entonces, si de un procedimiento que hagamos, sea el que sea, el paciente sale peor de como entró, pues ya estuvo mal, ¿no? Eso se los quiero pedir mucho porque a veces estamos tan enfrascados en que sí vamos a obtener el tejido y la muestra y el paciente sale mal, pues ya eso nos lleva a una situación donde le atamos las manos al oncólogo porque él no va a poder dar tratamiento si el ECOG del paciente pues, está demasiado mal. Entonces debe salir el paciente al menos igual de como entró, ¿sí? Al procedimiento. La siguiente. Bueno, aquí varias cosas importantes. Hay que fijarnos en cómo está la presentación de la lesión para usar el mejor método disponible. Por ejemplo, tenemos una estación N2 o N3 que ya es sospechoso de un estadio 3, pues bueno, entonces ahí sí tiene sentido biopsiar primero la masa, perdón, primero el mediastino que la masa. En muchos lugares se acostumbran a hacer las dos cosas, según la educación del broncoscopista. En muchos lugares aquí todavía estarán haciendo primero el mediastino y después en el mismo procedimiento se estarán siguiendo con la masa principal, con el mismo broncoscopio para tomar una biopsia transbronquial. Si el tumor está muy central y tiene una estación ipsilateral crecida, pues igual el EBUS y en un momento dado el EUS
que sería el esofágico, pues son los de primera elección en un momento dado, y solo si son negativos, si el paciente va a entrar a la cirugía, pues tendrá que hacerse una mesonoscopía ya formal para estar seguros de lo que se está intentando lograr. Por ser un tumor periférico pequeño con medicina normal, ahí no tiene mucho sentido hacer un EBUS. Ahí el candidato a cirugía pues tendrá que entrar a una mesonoscopía si se va a operar previo al procedimiento, pero hay que llevar ese tipo de orden de ideas en un momento dado, ¿no? Entonces, mientras más central esté el problema, más utilidad tiene el hacer biopsias en ganglios mediastinales, y mientras más alejado esté, pues más importancia va a tener la masa principal. La siguiente. Bueno, ya eso lo habíamos mencionado varias veces. La siguiente, por favor. Ahora, ya si nosotros estamos tratando de obtener la lesión, ya sea que esté endobronquial la masa, ¿sí? En un momento dado, o que la masa esté, digamos, un poco más distal, pero que vamos a hacer biopsias transtorácicas con el broncoscopio, perdón, transbronquiales con el broncoscopio, tenemos que tener en cuenta estos datos. Las masas endobronquiales y su sensibilidad es muy alta, ahí es al menos 74%. El ciclo bronquial realmente, pues solamente nos va a decir si son malignas, pero parece que es una parte del procedimiento que solamente funciona si lo hacemos con los demás. Y el abandono bronquial solo, pues también nunca va a ser suficiente. Entonces, lo importante es combinar estas tres cosas en un momento dado para poder tener ya un pool combinado que ya se eleva hasta el 88% de su sensibilidad. Pero en un momento dado, si solamente tenemos una de las tres, pues el tema sería que no debe faltar lo que sería la biopsia, ¿sí? Para poder saber, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí en esta situación lo que sigue, bueno, las biopsias transbronquiales, mientras más se alejen de la parte central, van a ir bajando su sensibilidad, de tal manera que la sensibilidad para, para un nódulo pulmonar solitario único, pues es no muy alto, es 34%. Entonces, a más tamaño de la masa, más probabilidad de tener un diagnóstico, y el diagnóstico se puede aumentar en ese caso si estamos hablando de una lesión más periférica con ultrasonido radial, que es una sonda que por cierto tiene a Olivia ahí en el INER, o navegación electromagnética, que ahorita no está disponible en México. Igual, si la biopsia es muy periférica, pues quizás venga más algo transtorácico o quirúrgico, si no le vamos a dar un diagnóstico al paciente por este método. ¿La siguiente? Aquí muy importante, bueno, ya hablando de la síndrome de mediastino, tenemos este mapa de estaciones ganglionares. Ahí podemos ver arriba las 2, las 4, ¿no? Lo que sería peritracheal. Y ya más abajo vemos estaciones que ya son las 10 y las 11, que son miliares, más distales, ¿sí? Y que son de diferente posibilidad de funcionar según el método que utilicemos. Ahorita vamos a repasar que es distinto si estamos haciendo una biopsia ciega con aguja fina, que es la TBNA, es distinto que estamos haciendo un EBUS, es distinto que estamos haciendo un EUS. La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, nomás ahí, pero mejor que nomás enseñarles ahí algo. Mira, si les podemos enseñar estaciones periféricas, no se cansan a ver en este esquema. Les quiero enseñar las 5 y las 6, pero no se pueden, no están señaladas. Ahorita les enseño el 5 y el 6 en otro esquema. ¿La que sigue? ¿Sí? Ok, bueno, esta es una visión ya broncoscópica. Estamos viendo, el paciente está con la cabeza hacia nosotros y ahí tenemos el bronquio derecho, precisamente a la derecha, y a la izquierda a la izquierda. Esto lo mencionamos porque en algunos lugares acostumbran a hacer la broncoscopia con el paciente sentado y entonces todo se voltea. Pero esta es la forma normal ya casi en todos los centros. En el ENER también así se hace. Entonces lo que vemos ahí en el centro de la carina y es la estación 7. ¿Sí? También tenemos estación 4R arriba, como ven está cerca de los grandes vasos, de la ácido y de la vena cava superior,
Ajá. La 10R está más abajo, donde estaría la entrada al ilio del lóbulo superior derecho. Entonces, ahí estamos viendo la distribución de los diferentes ganglios. La 4R es de las más biopsiables, además hay que tener cuidado con el vaso que está ahí, y la 7. La 4L, hay riesgos que está muy pegada a la arteria pulmonar, entonces normalmente se puede hacer también igual con algún tipo de semáforo o reloj que están publicados y nos dicen la anatomía, pero es de más riesgo ese. Otras estaciones por TBNA que la estamos viendo son muy difíciles de tomar, por eso es importante el EBUS, aquí es donde toma su importancia, ¿no? El EBUS se inventó para poder hacer biopsias de los ganglios que son difíciles de biopsiar, o se inventó para hacer biopsias de los ganglios que están subcentímetro y que son difíciles de biopsiar por TBNA. La siguiente. Bueno, aquí tenemos otra manera de ver el mismo esquema en su momento. Ahí se pueden ver algunos, si le pones al del centro, Jorge, ahí se ven los ganglios de otras estaciones, ¿no? Ahí tenemos el 5, que es el subaórtico, y el 6, que es el paraórtico en verde, y el 5 en negro. Entonces, como ven, ahí pues está alejado de los bronquios, y poder obtener una muestra de estos ganglios, pues es en principio no adecuado por medio de EBUS. No faltará la persona muy experimentada en EBUS que se haya atrevido y se atreva a pasar con una aguja larga a través de la aorta o en un momento dado, pero pues parece que se requiere bastante experiencia para hacer algo así. Entonces no es algo que yo recomendaría que se haga de manera rutinaria, ¿no? Sí, muy bien, si quieres lo hacemos más chico. Entonces, allá con lo que vemos en el texto, bueno, el EBUS ha ido relevando al TBNA, ¿sí? En cáncer, y todavía, como les mencionaba, TBNA está vigente en la estación 7, 4R, 4L, 11R y 11L. Y la sensibilidad no es tan alta, es de un 40%. Pero ¿por qué así hacerlo? Bueno, si estamos en un lugar que no tiene EBUS, que es pues, prácticamente el 98% de los lugares de la República, pues sigue siendo vigente hacer una aguja, ¿no? Una aguja ciega de este tipo sigue siendo vigente, sobre todo porque eso nos va a ayudar a nosotros a saber si la estación 7 o las 4 están tomadas. ¿Sí? En particular, eso tiene importancia porque eso es lo que pasa automáticamente un paciente de un estadio temprano a uno ya 3, ¿no? Si está la 7, el 4R, el 4L tomados, pues ya es un estadio 3. Entonces ya desde ese momento ya no es un paciente inmediatamente quirúrgico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? El cáncer del lóbulo superior izquierdo afecta a estaciones 5 y 6, que son las que decimos que son difíciles por EBUS y por EUS, y que posiblemente son de estaciones que siempre van a requerir una mesenoscopía anterior. Y tenemos los tumores del lóbulo inferior derecho y el lóbulo inferior izquierdo, que esos normalmente van a irse a la estación 7. Entonces, en esta situación, pues tenemos que tener en cuenta esto para nuestra planeación y no dejar de hacer la biopsia, no tener EBUS. Si tenemos un tumor en esta localización, en los inferiores, pues intentar hacer la estación 7 al menos con la aguja. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, las estaciones que tradicionalmente podemos alcanzar por EBUS, la 1, la 2R, la 2L, las 4L y las 4R, la 7, la 10, RL y las 11R, 11L, ¿sí? Las complicaciones son muy bajas y la posibilidad de hacer una lesión en otro son muy bajas, ¿sí? Entonces, el EBUS, bueno, ahorita ya su rendimiento diagnóstico se ha ido elevando mucho, según la experiencia de los centros, pero lo que tenemos aquí es que el EBUS es superior que la tomografía o que el PET para establecer el destino. Entonces ahí lo menciono porque muchas personas pueden decir que la TAP y el EBUS son intercambiables y pues no lo son, ¿no? O sea, el EBUS puede identificar mucho más la presencia de cáncer, ¿sí? Y si ya la estación fue positiva por PET, la posibilidad entonces aumenta más allá de eso. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que tenemos es esto del EUS, que es hacer el ultrasonido por esófago. Ahorita no sé si en
de dinero lo están haciendo, pero prácticamente no se hace de rutina en ninguna parte de México, pero en centros en el extranjero especializados la hacen en algunas situaciones y bueno, específicamente es para estas estaciones 8 y 9, ¿sí? Este, eh, algunas personas se avientan a alcanzar el esófago, desde el esófago de la estación 7, la 4 y la 5, pero bueno, ya son cosas más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, el EUS detecta estación positiva en pacientes que por imagen fueron negativos. Entonces, eso no es despreciable, ¿no? Y otra vez, lo que queremos saber es si el paciente se va a operar. Entonces, si metemos un paciente a EUS, y sale positivo en una estación que indica que no es quirúrgico, pues hasta ahí llegó el tema, ¿no? Y solamente los pacientes que sigamos con la intención de operar y que salieron negativos, pues ya se podrá ir a mesonoscopía. Inclusive algunos autores proponen hacer EUS como complemento de mesonoscopía para estas estaciones 8 y 9 que son muy bajas. Entonces, muchas veces el cirujano no puede llegar a esas estaciones. Ajá, la siguiente. Bueno, entonces, el EUS-EBUS combinado en estos centros que les comento aumenta la sensibilidad y especificidad para la estratificación de mediastino, ¿sí? Lo único en lo que falla esto es en la estación 3. Ajá. En este caso, ni el EBUS y el EUS alcanzan a llegar al punto, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque es menos costoso y ahorra hasta 30% de las menoscopías que se pudieron haber evitado en un momento dado y que se hicieron innecesariamente, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esto. El siguiente. Aquí es otro mapa donde podemos ver las estaciones en verde son las de Leus y las estaciones en rojo las de Leus. Entonces ya combinadas, como ven, son la mayoría de las estaciones. Realmente está saliendo de ahí las 5 y las 6, aunque ya quedamos que la esofagia puede intentar ir por las 5 y estamos dejando a un lado la 3. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿Sí? Entonces, bueno, bueno, si vamos más un momento a esa, por favor, Jorge. No, vuelve a la anterior, nomás ahí, a la anterior. No, la anterior. Nomás volver a insistirles que si el tumor fuera, bájalo un poco. Sí, sí, ahí está. Si el tumor fuera del lóbulo superior izquierdo, esa es la única donde no funciona el EUS como quisiéramos. ¿Sí? Perdón, el EUS como quisiéramos ni el EUS. Entonces, ahí sí tendría que ser la estación 5 y 6, si se las enseña, sí, esas sí tendrían que ser quirúrgicas, ¿no? ¿Sí? Ahí se las enseñas, Jorge, por favor. Y con tu apuntador. Ándale. Las 5 y las 6. No, las 5 y las 6, más abajo. Ándale. Las 5 y las 6, ándale. Si viene de ahí el tumor, pues ahí no va a servir el EBUS y el EUS para descartar actividad tumoral en nuestro programa. ¿Sí? Bueno, así vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ya hablamos de otras formas de acceder redondeanos broncoscópica, la que sigue. ¿Sí? Esta es la mesonoscopía para las estaciones que mencionábamos, las 5 y las 6, una mesonoscopía anterior. Hay otras técnicas quirúrgicas, esta plática no es de eso, pero habrá que la ventana de Chamberlain y otras cosas que hacen los cirujanos para entrar a ese sitio y lo hacen de frente, digamos. La siguiente. ¿Sí? Entonces, aquí lo más importante es decir que todas estas cosas son complementarias, ya hay flujogramas como este, donde se combina el PET con la estratificación mediastinal, pues para poder saber si este paciente va o no a poder ser curado por esta vía y pues que sea sometido ya a la lobectomía o a una cirugía mayor en un momento dado, ¿no? El siguiente. Finalmente, bueno, aquí esto para recordar otra vez que según lo que estemos haciendo, el patólogo va a dar un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, de su lado derecho van a ver ahí si hay una clasificación actual para cáncer de pulmón, para biopsias pequeñas que se están viendo, que es distinta a cuando es un tumor ya resecado. En un momento dado no es la misma su clasificación. Entonces esto ya los patólogos lo tienen en cuenta y cuando hacemos broncoscopía y biopsias, ellos utilizan la clasificación que nos ayuda a nosotros a poder tener
una mejor descripción y eso le va a servir al oncólogo. La siguiente, ¿sí? Finalmente, pues todas estas biopsias deben ser útiles y debe haber suficiente tejido para que hagamos un estudio molecular que nos ayude a escoger el mejor tratamiento, ya que sin el tejido suficiente no se va a poder, ¿sí? Aquí vemos, sí, sigue, Jorge. Aquí vemos las diferentes posibilidades de encontrar mutaciones y otros receptores moleculares y potenciales. Sí, la siguiente. Y bueno, finalmente, no solamente es aplicable a cánceres no pequeñas, sino que también a zonas pequeñas en un momento dado. Otra vez, el quedarnos solamente con algunas células de un lavado o algunas células del líquido pleural ya no es suficiente. Definitivamente, y por el momento, hasta que no se tenga algo mejor, tenemos que estar haciendo biopsias de tejido pulmonar por algunos accesos mencionados para que se puedan tratar los pacientes correctamente. El siguiente. Bueno, lo mismo, si quieres ya, creo que ya es la última, Jorge. ¿Sí? Diferentes marcadores, ¿sí? Ajá, ¿sí? Y bueno, entonces esta transparencia es para decirles que si vamos a toparnos con homólogos que ya tienen otra manera de pensar, porque son de mi época o más. Entonces, pero eso no quiere decir que las cosas no cambien. Entonces, almanaque caduco espejo roto, pues viene el tema de que si algo ya no funciona, pues lo tenemos que dejar y cambiar y ir a lo nuevo. ¿Sí? Creo que ya está. ¿Sí? Muchas gracias, Juan Carlos. Muy, muy buena plática. Y no sé quién tiene... tenemos 10 minutos ahorita para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en especial. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien tiene alguna pregunta?